Banco presenta Exponente. 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 Ideas al aire que son negocio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Exponente. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este programa de emprendimiento, innovación y negocios que hacemos semana tras semana para traerles a ustedes lo más interesante en términos de comercio electrónico, emprendimiento digital, en fin, cualquier proyecto empresarial que esté empezando desde cero y quiera hacer un cambio disruptivo en el ecosistema mexicano y de la región. Bueno, pues es más que bienvenido aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Hemos platicado varias veces del crecimiento exponencial que ha tenido el e-commerce, no solamente en México, sino alrededor del mundo, lo cual ya era pues, muy impresionante año con año, pero no es ninguna sorpresa que el COVID-19 iba a catapultar la actividad del comercio en línea todavía más, y el número de transacciones que hacemos día con día por internet pues es mucho mayor en pleno 2020, bueno, a mediados de 2020, que es cuando estamos grabando este programa. Así es que vamos a platicar un poco de cómo está la industria y vamos a conocer un nuevo actor que no habíamos tenido en el programa. Vamos a hablar con Adyen. Adyen es una empresa holandesa que se dedica a facilitar los pagos electrónicos en múltiples formas, ¿no? Y también con múltiples cuidados, sobre todo para garantizar un cierto nivel de confianza, una serie de mecanismos antifraudes, etcétera. En México, el contexto es que Banxico acaba de dar un permiso a la industria de los pagos electrónicos para que se puedan efectuar de diversas formas y, bueno, según entiendo, con esto se busca democratizar un poco más el poder hacer pagos vía electrónica y de una forma segura. Así es que voy a hablar con Eric McKinney. Él es Country Manager de Adyen, está aquí en México, también está grabando igual que todos nosotros, pues está desde casa, así es que pues, le doy la bienvenida y le doy las gracias por poder estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Ricardo, muchas gracias, muy bien, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de platicar con ustedes. Con muchísimo gusto. Oye, pues ya decíamos, ¿no? Pues vaya crecimiento que ha tenido el e-commerce en México, pero pues creo que afortunadamente hay pues, varios actores que están dispuestos a tomar el challenge, ¿no? Y a poder proveer este tipo de servicios de una forma eficiente. Yo hasta la invitación de tu equipo no estaba familiarizado con Adyen y me dio mucho gusto porque en el día con día la verdad es que interactúo con pocos proveedores de este tipo de servicios, pocos proveedores de pagos electrónicos, y me parece que sí hay como hasta una cierta monopolización a veces como en la industria, o a lo mejor hay ciertos actores que como son muy famosos son los que usamos día a día, pero no estoy del todo convencido. Encuentro en varios proveedores de pagos cosas que no me gustan, cosas que sí me gustan a lo mejor, pero es una gran opción pues saber de Adyen y qué está pasando a nivel como industria, ¿no? No sé si nos puede platicar un poquito, bueno, pues dónde estamos, qué hacen ustedes y cuál es la propuesta en particular, ¿no? A raíz de este cambio. Claro que sí, Ricardo. Y mencionabas algo interesante ahora. Como consumidor no ves la figura de Adyen y ese es exactamente nuestro propósito. Nosotros servimos a los comercios y a las empresas principales del mundo para resolver su problemática de pagos y convertir su operación de pagos en un driver de revenue. Eso es lo que estamos haciendo a escala global. Y que el comprador no sepa que estamos procesando sus pagos, que estamos procesando diferentes métodos de pago, diferentes monedas, diferentes tipos de tarjetas alrededor del mundo, es exactamente la misión que tenemos, porque funcionamos en esta capa entre el comercio y su comprador, que es una capa bastante compleja. Ahorita vamos a platicar más a profundidad de eso. Ocurren muchas cosas cuando tú presentas tu tarjeta en un sitio web o en una terminal punto de venta y el comercio recibe su dinero. Sin embargo, tú como comprador no tienes por qué, ni tú como comprador ni el comercio tienen que sufrir las deficiencias tecnológicas, operativas y de otras índoles que ocurren en un ecosistema de pagos, que es en particular de lo que vamos a platicar hoy, y enmarcas muy bien el inicio de tu conversación con lo que está pasando con COVID-19, ¿no? Es claro que este año es coyuntural para México, porque empiezan a conjugarse muchas cosas que habían empezado a suceder desde 2018. En diciembre de 2018, el Banco Central, Banxico, otorgó una autorización a Mastercard para organizar y operar una red de pagos con tarjeta en México.
Posteriormente, empezando la pandemia, estoy hablando de marzo de este año, se otorgó el mismo permiso a Visa, que es otro competidor internacional que todos conocemos, para de nuevo organizar y operar una red de pagos doméstica en México. Esto es una gran propuesta de valor porque ocurre en el momento transformacional para comercio electrónico en México, un año en el que estamos viendo crecimientos de triple dígito que esperábamos ver en 2 o 3 años. Lo que empezó a pasar la tercera, cuarta semana de marzo y entrado abril, fue una transformación del comercio tradicional, del terminal punto de venta, al comercio digital, ¿no? Los canales digitales se convirtieron en el principal canal de ventas de muchos de los clientes que atendemos en México y en el resto del mundo. Obviamente, otras industrias han sufrido, pero es claro este shifting de volumen entre el mundo tradicional, terminal punto de venta, tienda física, a todo lo que es digital, in-app, web, etc. Esto es una tendencia global, pero aquí es donde se empiezan a hacer más latentes la necesidad de tener una solución digital altamente escalable que pueda soportar en el trámite de 8 semanas un crecimiento del 3,000, 4,000%, ¿no? 40 veces procesar el volumen que procesabas hace 4 semanas, pero que sobre todo te dé esas herramientas digitales para hacer frente a la nueva economía digital. Una tienda que nunca se detiene, un consumidor que quiere tener los productos a la mano, con un método de pago sencillo de utilizar, que no tenga fricción y todo lo que platicábamos al principio. Es decir, yo como consumidor quiero comprar en línea, pero quiero además que mi experiencia sea bastante transparente. Y ahí muchas cosas tienen que pasar para que asegurar que este nuevo comprador digital en México tenga una experiencia y regrese, ¿no? Esta nueva normalidad habla también de un comprador recientemente educado que si tuvo una buena experiencia, es muy difícil que deje de comprar en línea. Entonces, son muchas cosas las que están pasando para recapitular. Una, la apertura del mercado que se da con este otorgamiento de permisos para nuevos jugadores, presentar alternativas tecnológicas en el ecosistema de pagos doméstico. 2, COVID y el cambio, o más bien la necesidad de apostar 100% a los canales digitales de todas estas grandes empresas en México. Y finalmente este consumidor mexicano que ha probado ser muy buen consumidor de comercio electrónico, por eso e-commerce en México creció el año pasado aún más que competidores grandes en la región como Brasil, ¿no? Y es porque el consumidor mexicano, una vez que aprende a utilizar, déjame decir, Uber, una vez que aprende a utilizar Spotify, una vez que aprende a utilizar Netflix, es muy difícil que su preferencia de consumo regrese a un canal tradicional. Una vez que tienes la facilidad de tokenizar tu tarjeta en la aplicación y simplemente ordenar tu comida sin volver a meter tus datos, simplemente pedir, es muy difícil que la preferencia de consumo regrese al modelo tradicional. Por eso se están dando en el mercado mexicano estas 3 condiciones ideales para escalar el ecosistema o la escena local de México a una escala global, ¿no? Y posicionarnos en el mercado internacional como un mercado verdaderamente digital, ¿no? Un mercado que está listo para la economía digital y que ya proveó los medios, que autoridades como el Banco Central ya proveen los medios y las alternativas para hacer frente a las demandas de un consumidor que cada vez se hace un consumidor más educado en el mundo digital, ¿no? Oye, me encanta todo esto que planteas, porque creo que hay muchas aristas por las que nos podríamos ir en la conversación, ¿no? O sea, pero la Correcto. primera, bueno, lo que tú dices, reiterar esta explosión del comercio electrónico que está habiendo en México. Y lo que me parece muy interesante es lo que apuntan los analistas o las analistas también del e-commerce en México, que el comercio electrónico es contracíclico, o sea, en el sentido de que estás viendo una contracción económica brutal en México, Totalmente. o sea, muy significativa, y sin embargo, el comercio electrónico está teniendo un efecto totalmente contrario, ¿no? Entonces, hasta te podrías preguntar, bueno, ¿por qué se da este fenómeno tan interesante, ¿no? Y es que yo aprendí recientemente que pues, justamente el comercio electrónico es contracíclico, o sea, si lo quieres ver, porque en temporadas de vacas flacas, si podemos usar, ¿no?, el término, pues tú tratas de maximizar tu ingreso, maximizar la forma en la que gastas o inviertes. Entonces, en lugar de
de gastar en gasolina, en ir al supermercado, en gastar en múltiples cosas, pues vas a tratar de eficientar tu gasto a través de Internet. A lo mejor ver qué ofertas puedes obtener o de qué forma puedes pues, hacer todo lo que hacías antes, pero ahora de una manera en línea. Y muchas veces eso deriva en ahorros considerables, ¿no? O en una mayor eficiencia de tu gasto, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante y es una anotación que haces tremendamente bien. Y por otro lado, sí, soy un fiel creyente de que la competencia genera eficiencia, ¿no? Entonces, Totalmente. como consumidor, la verdad es que sí, a todas luces te podría decir que a veces siento que como consumidor en cuanto a pagos y cobros, también nosotros cobramos con varias herramientas electrónicas en la empresa que tenemos. Y la verdad es que si ves las tasas de comisión que tienen algunos de las grandes empresas de pagos electrónicos, a veces dices, bueno, o sea, queda claro que aquí hay una gran zona de confort, ¿no? De las grandes Correcto. empresas de cobros. Y me da mucho gusto esto que mencionas, ¿no? De que haya una mayor democratización para que haya más actores que puedan ofrecerte pagos electrónicos, porque creo que sí podría democratizarse definitivamente más la industria de los cobros electrónicos en México, ¿no? Entonces, pues fantástico por ese lado. ¿Qué podríamos esperar como a raíz de este permiso, ¿no? que da Banxico, ¿no? La entrada de actores como ustedes, otros actores que también ofrezcan diversos servicios de pagos electrónicos. Supongo que tendrán sus diferenciadores, ¿no? Pero pues bueno, eso creo que la conclusión es que es muy positivo, ¿no? Como a grosso modo. Totalmente, es muy positivo por lo primero que mencionas. La competencia genera las condiciones en el mercado para que van a favorecer al consumidor, van a favorecer eh, la confianza que se tiene en comercio electrónico en México, porque Uh-huh. habrá necesariamente menos fraude, tendremos más mecanismos técnicos de control. Uh-huh. Eh, y la visión que tenemos en ADN es exactamente la misma. Encantados de ver que esta apertura va a provocar en el mercado que nuevas alternativas se desarrollen. Y lo que hay que entender es cómo históricamente han evolucionado las redes de pago, no solamente en México, sino en Latinoamérica y otros mercados. Por ejemplo, el mercado asiático tiene a veces mercados particulares que se parecen mucho al nuestro. Uh-huh. Y es natural verlo, sobre todo en cómo se desarrollaron las redes de pago en la era pre-Internet. Cuando el mundo de banca transaccional, el mundo de pagos con tarjeta, era un mundo 100% físico. Tú y yo nos podemos acordar de cuando estábamos chicos y nuestros papás pagaban con esta plancha en la que Ah, físicamente claro, sí, sí, planchaban, sí. sacaban una copia en De la carbón de la tarjeta. tarjeta, ¿no? No había ningún medio digital involucrado, ¿no? Uh-huh. Esto evoluciona después a redes privadas que pueden procesar pagos con terminales punto de venta. Y en medio de toda esta evolución, en 2005, 2006, todas estas redes domésticas tuvieron que adaptarse a la era del comercio electrónico. De la noche a la mañana y en la transición de 5 años, no solamente llega el comercio electrónico a nuestras latitudes, con propuestas como las de Uber, Amazon, Netflix y todo lo que ya es normal para nosotros como consumidores, sino que también se triplican, se cuatriplican los volúmenes año con año. El crecimiento orgánico es como decías, totalmente atípico si lo ves fuera de contexto, ¿no? Porque claro, dirías, ¿no? Pues en México, ¿cuál crisis, ¿no? Si ves los números de comercio Claro. electrónico, no puedes ver eso. Pero esto hace que las redes que históricamente estaban diseñadas y arquitectadas para otra cosa, totalmente otra cosa, tengan que entrar en una carrera tecnológica para ponerse a la par de las demandas, de las exigencias de la nueva economía digital, ¿no? Uh-huh. Imagínate que en un contexto de tienda física, pues tenías las grandes superficies, lo que se conoce en México como las grandes superficies, que son todas las cadenas comerciales, que tienen un número finito de tiendas. Esas Uh-huh. tiendas finitas abren en un horario finito, tienen cortes, y todo esto obedeció a que la red de pagos tuviera un modelo bastante endogámico de mejorarse y bastante endogámico de regularse y de evolucionar, porque empiezas a atender a solucionar los propios problemas que tú generaste, empiezas a solucionar las propias problemáticas regulatorias que generan tus deficiencias operativas. Entonces, en lugar de seguir mejores prácticas que a nivel mundial podrían ser muy bien replicadas en México, empiezas
por resolver un problema que tú mismo generaste, ¿no? ¿Por qué? Porque no diseñaste la tecnología para lo que ahora se te está exigiendo como red de pagos. Entonces, imagina, siguiendo el ejemplo, que de la noche a la mañana tienes que procesar ya no 10,000 pagos, sino tienes que procesar 100,000 y al siguiente día 10 millones, al siguiente día más y más. Y con eso aumenta el fraude y con eso aumenta el problema de compensación, que es el problema de hacer clearing de dinero entre emisores y adquirientes. Y el problema se te multiplica con mes, año con año. De manera que las limitantes tecnológicas y las limitantes regulatorias ya no sirven, ya no se adecúan a las necesidades del mercado actual. Por eso esta apertura necesaria la impulsa en grande medida la COFESE. La COFESE dice, ok, hay que hacer una revisión de las alternativas en México y hacer una consulta con el Banco de México para ver cómo podemos quitar las limitantes que ya es claro que son limitantes para la economía digital en México, como el fraude en comercio electrónico en México, el tema, por ejemplo, también de comisiones, de comisiones en la red, era claro que se tenía que resolver. Entonces, la apertura lo único que genera es que nuevos competidores puedan entrar, construir nueva tecnología desde cero, o más bien importar tecnología que ya funciona en otras latitudes, y con eso resolver de tajo muchos problemas que si siguiéramos en este ciclo eterno de mejora, ya no podríamos atender, ¿no? Porque el gap se hace bastante amplio con lo que está pasando en la evolución de comercio electrónico y lo que pueden atender las alternativas locales. Por eso esto podemos pensarlo, Ricardo, como una nueva carretera. Es simplemente una nueva carretera o la alternativa de construir nuevas carreteras para comunicar a los actores del ecosistema. Esto significa que todos nos podemos subir a la nueva red, procesadores de pago, bancos adquirientes, bancos emisores, para adoptar tecnología que ya existe en el resto del mundo. No es inventar el hilo negro, no es inventar métodos de autenticación o inventar métodos de compartir información de tarjetas, por ejemplo, sino utilizar tecnología que ya funciona en otras latitudes y que ya atiende a la economía digital global para seguir el tracking de evolución que tiene el comercio electrónico en México, ¿no? Y resolver de tajo problemas ya muy estructurales como el de fraude. Oye, permíteme comentar un punto brevemente. Bueno, una aclaración para la gente que nos escucha desde fuera de México. La COFES es un órgano regulador de pagos o, bueno, transacciones electrónicas en México. Es la Comisión Federal de Competencia Económica. Y bueno, no solamente nada más pagos electrónicos, pero bueno, en este caso supongo que es el órgano regulador que aplica para pagos electrónicos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Es un órgano regulador de competencia de todos los ámbitos económicos. Quien regula el ámbito del ecosistema de pagos en México es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Más bien el Banco de México a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que sucede en una red doméstica es que la regulación dice que los participantes en esa red se autorregulan en el modelo operativo. Es decir, si tú y yo, Ricardo, construimos una red de pagos y de repente nos ponemos de acuerdo que, por ejemplo, no vamos a honrar ninguna disputa proveniente de de transacciones de comercio electrónico, y tú y yo lo acordamos, así queda entonces pactado en la red. Y esto presenta desventajas. Y aquí es donde entra un poco más el tema de la COFESE, porque tú y yo empezamos a autorregularnos, favoreciendo nuestros intereses, que es muy respetable, ¿no? Empiezas a favorecer tus intereses y también empiezas a moverte en la cancha de lo que operativamente es viable para ti. No es viable tirar toda tu infraestructura y rehacerla, sino trabajar sobre lo que ya tienes, hacer módulos para intentar subsanar las deficiencias que tu tecnología tiene, no porque sea una tecnología obsoleta o una tecnología que insuficiente, sino que más bien es una tecnología que atiende a unas necesidades completamente distintas a las que son una realidad en el mercado actualmente en México. Perfecto. Pues Eric, te agradezco mucho este tiempo que hayas venido aquí a Exponente a platicarnos un poco de Adyen, ¿no? Sobre todo, para conocer más sobre cómo está la industria de pagos electrónicos en México. Y si pues, me permites, digo, les vamos a abrir la puerta y les vamos a
a tener puesto el ojo para ver cómo evolucionan también, y si gustan regresar al programa, pues sería muy, muy interesante, ¿no? Entonces, pues les deseo la mejor de las suertes, y Gracias, conoces algo que gustes rematar algún punto así muy, muy rápido, pues creo que nos has dado una explicación fantástica, ¿no? De cómo están, y pues les deseamos mucho éxito. Muchas gracias, Ricardo. Siempre un gusto compartir con ustedes y encantados de seguir la conversación. Decía que estamos en un momento coyuntural. Estamos muy, muy, muy contentos y además muy ansiosos de ver toda este momentum capitalizarse en soluciones para nuestros comercios y compartirlas contigo con el resto del mercado. Es parte fundamental también de nuestra filosofía de compartir el conocimiento. Fantástico, pues estamos ahí en contacto. Eric, te mando un fuerte abrazo y que tengas una excelente semana. Gracias, Ricardo, igualmente. Bueno, pues ahí tenemos a Eric McKinney, Country Manager de Adyen aquí en México. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con más aquí en Exponente. Vamos a hablar con uno de nuestros primeros patrons que resulta ser un gran emprendedor también con buenas lecciones, así es que no le cambien, aquí seguimos. Plataforma digital, comunicación alterna, posibilidades ilimitadas. Incu, espacio comercial. Volvemos. Si hay una cosa que aprendimos durante esta pandemia es que el mundo no será el mismo después del COVID-19. Este virus llegó para quedarse un buen rato y puso de cabeza un montón de cosas que dábamos por sentado. Y más vale que nos acostumbremos porque esto va para largo. La fundación de Bill Gates pronostica que el desarrollo de una vacuna funcional podría tardar entre 9 meses y 2 años. Las líneas aéreas afirman que no recuperarán el mismo volumen de ventas sino hasta 2022. Entonces, ¿qué va a pasar en este tiempo? Mucha gente está preocupada por su salud y con sobrada razón. Si puedes, quédate en casa y cuida a las personas vulnerables. Pero muchos también están preocupados por sus ingresos. El mundo en 2020 tendrá menos dinero circulando, mucho menos. Trabajos como el de los meseros, guías de turistas y agentes de viajes no van a repuntar en por lo menos 2 años. Así es que este es el mejor momento en invertir en tu educación. Hoy más que nunca se necesita gente que pueda generar valor rápido, gente con habilidades digitales, que sepa editar y producir videos, gente que pueda armar un webinar, analizar datos o hacer una campaña completa de marketing digital. Necesitamos a más gente con habilidades de internet y a más especialistas en tecnologías de la información. Con niveles de desempleo sin precedentes, hoy es el momento para reinventarte y crear tu propio trabajo. Si hay algo que aprender del COVID-19 es que necesitamos a más gente interesada en ciencia y tecnología, en medicina y en la enseñanza. Gente que entienda cómo funciona el software, los datos y cómo generar una buena experiencia de usuario. En Purple Cow y Códice queremos ayudarte a que formes parte de una nueva generación de profesionistas digitales. Hoy es el mejor momento para invertir en una habilidad digital y reinventar tu carrera. Así es que, ¿qué esperas? Entra a purplecow.mx para saber más sobre nuestras clases de programación para todas las edades. Estamos de regreso con más de Incu, comunicación sin límites. Bueno, pues ya estamos de regreso y estamos a punto de tener una conversación muy interesante, la cual me da muchísimo gusto porque hace unos meses, como ustedes recordarán, lanzamos una convocatoria de Patreon para pedirle al auditorio que si encontraban valor en este programa y consideraban que pues, valía la pena aportar con el equivalente a un café o algo así mes a mes, bueno, que podían hacerlo, ¿no? Para apoyar la producción.
y demás. Unos meses después nos respondió Ricardo López, quien es un oyente, es una escucha de Exponente, ha estado muy pendiente desde que empezamos en Imagen Radio y ahora en Incu. Y fue fue nuestro primer Patreon, pero no solo eso, sino es un emprendedor bastante apasionado. Y a partir de esta conversación que tuvimos vía correo electrónico, dijimos, oye, pues qué padre, ¿no? Que Ricardo no solamente nos escucha, que ha decidido apoyarnos, por lo cual le agradecemos enormemente, sino que también ha sido un emprendedor que ha tenido varios éxitos, varios fracasos y muchas lecciones para compartir en el programa. Ricardo López es socio fundador de una empresa de telecomunicaciones basada ahí en Monterrey, Nuevo León. Se llama IP3A Solutions. Vamos a hablar un poquito sobre su carrera, qué lecciones nos puede compartir. Y bueno, sobre todo como que esta era también una forma pues, de retribuir un poco y de abrirnos también a la gente que nos escucha y que nos hace favor de seguirnos y conocer sus historias de emprendimiento. Ricardo es buenísima onda, o sea, estamos hablando ya desde antes del corte, así es que pues me da muchísimo gusto tenerte aquí en el programa. Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, aquí andamos, todo en orden. Muchas gracias por la invitación y pues lo que podamos aportar, ¿no? Mil gracias, Ricardo. Con muchísimo gusto. Bueno, pues como habíamos dicho, esto salió de una conversación como relativamente casual que después vimos, oye, pues tú tienes también una carrera muy interesante como emprendedor, ¿no? Estás en una industria digital que también se está reinventando, me habías platicado, o sea, ahorita en el corte. Entonces, pues sería padre que nos platicaras un poquito de tu carrera, no sé por dónde gustes empezar, pero que nos compartas pues un poquito de ti, ¿no? De qué te dedicas ahora. Seguramente saldrán lecciones ahí muy interesantes, ¿no? Claro. Mira, con mucho gusto te platico un poco desde los comienzos. Yo comencé recién graduado, me metí a la banca, ¿sí? A bancos. Estuve en el ámbito financiero un buen rato, pero siempre traía una espinita ahí de cómo hacer un negocio y cómo salir adelante. Y afortunadamente con un tío muy cercano que él me enseñó maravillas, lo que no te enseñan en la carrera, ¿no? Lo que no te enseñan de cómo negociar, de cómo salir adelante, de, oye, a ver, hay sueldos que pagar, y bueno, pues le aprendí cantidad de cosas a él que pues le agradezco, ¿no? A la fecha. Y estando en la banca y muy ligado con él, él tenía un negocio de resina y empezamos ahí vendiendo ciertas cosas y me ayudaba mucho con las negociaciones, yo siguiendo en la banca, pero oye, vamos a tal tienda y vamos a venderle productos para Navidad y productos, y ahí íbamos, ¿no? Yo seguía en la banca queriendo sacar un dinero para empezar un negocio, mi tío tenía este negocio. Y ahí me pasé duré como 9 años en la banca, me pasé a otro banco, de ahí empecé un negocio también de venta de CDs de empleo. ¿Qué hacíamos nosotros? Le mandábamos correos al área de recursos humanos de las empresas aquí en Monterrey que nos pasaban los datos de la gente de recursos humanos, correo electrónico, teléfono, el nombre de la empresa, sitio web, y hacíamos toda una base de datos y estos CDs los vendíamos en las librerías, bibliotecas, tiendas de autoservicios en algunas, y ahí nos fuimos metiendo. Entonces duré con ese varios años, pero pues nunca era un hitazo, ¿no? Siempre estuvo ahí manteniéndose, nunca fue algo espectacular. Después de ahí seguía yo trabajando, me fui en el ámbito financiero, pero ahora con agencias de autos. Vendíamos todas las marcas en una sola agencia, ¿no? Entonces poníamos a diferentes Nissan, Chevrolet, Ford, todas las marcas, pero nosotros hacíamos los esquemas de financiamiento para esto. Siguiendo de ahí, seguía con la espinita de querer hacer algo, de querer salir adelante con un negocio propio. Y empecé un negocio también de una revista de empleo, ¿no? Nada que ver yo en recursos humanos, pero como que me atraía mucho que la gente en esos momentos estaba buscando mucho empleo, ¿no? Y de ahí empecé también ya virtualmente con un negocio, un sitio web
donde la gente se podía buscar, tú ponías una palabra y te buscaba en diferentes zonas, periódicos, sitios web que publicaban una vacante, la que tú estabas buscando, y te las traía todas para que tú ya accesaras a ella. De ahí me cambié yo a una empresa de telecomunicaciones donde yo conocía nada, venía del ámbito financiero, y ahí estuve un buen rato, ¿no? La persona que me contrató se salió, pero yo seguía con la espinita de querer hacer algo propio, de querer poner mi propio negocio, y la verdad es que en esta empresa, en lo personal, no veía mucho crecimiento, veía mucho el limitante de no querer atacar clientes grandes porque éramos chiquitos y no querer hacer inversión para poder atacar a esos clientes grandes, ¿no? O sea, como que mucho reserva a hacer eso. Entonces llega un momento donde ya digo, ¿sabes qué? Ya es mi momento de salirme. Comencé con un negocio de mensajes a través de de WhatsApp, perdóname, y ahí estábamos, ¿no? Entonces ya decido salirme, digo, ¿sabes qué? Ya, bye. Y platico con uno de mis socios ahorita, que verdaderamente te podría decir, el tener un socio es clave, ¿no? O sea, no, yo creo que muchos negocios los intenté solos, no pude arrancarlos como yo hubiera querido, y el tener un socio, digo, como los que yo tengo ahorita, donde nos integramos, donde una vez tú dices, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, y él te dice, oye, sí, pero vamos más cautelosos, o él te dice, oye, ¿qué opinas de esto? Y rebotamos ideas. Es muy diferente a cuando tú solo lo quieres hacer. Creo que para mí ha sido clave, ¿no? El tener un buen socio por ahí, ¿no? El tener socios ha sido parte de lo que hemos hecho. Y bueno, ya teniendo el negocio y teniendo un poco de experiencia en las telecomunicaciones, platicando yo con el socio, le digo, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer esto de telecomunicaciones, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a atacar clientes grandes, vamos a no sentirnos chiquito. Éramos 3 personas, 4 personas. Y fuimos y órale. Y le empezamos a meter en servidores y hacer ciertas cosas. Él con las relaciones públicas que él tiene, y empezamos a traer clientes. Y la verdad es que ahí fuimos saliendo hacia adelante, ¿no? Nos fue llevando bien todo esto de las telecomunicaciones, que en las telecomunicaciones cada vez los precios vienen más hacia abajo, ¿no? Digo, ahorita ya por 100 pesos te dan ilimitado México, Estados Unidos y Canadá, más WhatsApp, más no sé qué. Entonces decimos, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos únicamente a lo empresarial. Vamos no al residencial, no a individuales, únicamente empresarial, ¿no? Y ahí es donde empezamos a salir, pero vamos a competir directamente contra los grandes. Vamos a competir contra Telmex, vamos a competir contra Axtel, vamos a competir contra AT&T, contra todos los fuertes y contra los grandes. En los call centers, ¿no? Donde pues el call center tiene oye, pues no es que Telmex es seguro, ¿quién eres tú? ¿No? O sea, tú eres IP3A Solutions, pues nadie te conoce, ¿no? Y, oye, bueno, pruébame, te lo voy a dar. Y igual no es más barato. O sea, nunca fuimos más baratos que Telmex. A lo mejor en algún momento, o por ciertos centavos, ¿no? Pero ¿qué nos distingue a nosotros? ¿O qué nos distinguía en su momento? La atención, el servicio, oye, se me cayó, ahí estamos. No es como que tienes que hablar, perdóname, y en 24 horas te vamos a atender, o levanto un reporte, o con nosotros no, era, aquí estoy, y si es a las 2 de la mañana, porque tú tienes tu call center haciendo llamadas hacia otro país, a las 2 de la mañana te atendemos, ¿no? O sea, Entonces, eso fue lo que fuimos empezando haciendo, y fue lo que nos llevó hacia arriba, ¿no? Nos ha traído bien. Ahorita ya hemos cambiado un poco, ya nos hemos metido en otras cosas, pero pues ahí vamos, ¿no?
con todo esto. Oye, déjame te interrumpo brevemente porque creo que aquí ya nos compartiste varias lecciones muy útiles. O sea, en primera mencionabas por la importancia de, si vas a emprender, pues al tener un socio o socia, minimiza riesgos y también puedes complementar tus habilidades, a lo mejor con habilidades muy valiosas que pueda aportar otra persona. Y eso creo que siempre es una lección como muy útil que nos han repetido en varias ocasiones en el programa, pero no está por demás y tú, pues en carne propia lo has experimentado, ¿no? Y en segunda, justo te iba a preguntar eso, dices, ¿y cómo te metes en una industria tan competida donde hay actores tan grandes como es el sector de las telecomunicaciones, ¿no? Y puedes competir al tú por tú con ellos, ¿no? Con un equipo pequeño y demás, pero es pues también como una de las bondades de las pymes, ¿no? Los equipos pequeños que puedes iterar y atender muy rápido, ¿no? O sea, la atención puede ser prácticamente inmediata cuando hay mucha burocracia en otras compañías mucho más grandes, ¿no? Entonces, pues por lo que intuyo, ¿no? Y por la forma en la que comentas, pues la experiencia fue muy grata, ¿no? O sea, te preguntaré si te arrepientes, ¿no? De haber emprendido, pero por lo que veo, pues creo que la respuesta sería no, ¿no? No, para nada. O sea, la verdad es que yo creo que ha sido lo mejor que he hecho el salirme de una empresa y poner mi propio negocio. Sí, tiene sus desgastes cuando tienes que pagar una nómina y, oye, espérame, o cuando tienes que dar una línea de crédito y que el cliente, que es el grande y es el fuerte, te dice, sí, pero te pago a 60 o 90 días, ¿no? Pero tienes que seguir pagando una nómina. Y tienes a veces broncas con los empleados y dices tú, ay, híjole, ¿cómo le hago? No tengo 50 empleados que si se me va uno, pues la sigo haciendo, ¿no? O sea, a veces es, ay, órale, no, a ver, espérame, y tienes que conciliar. Entonces, es difícil, ¿no? Sí es, no te puedo decir que haya sido fácil, pero, o sea, la experiencia y después de haberlo vivido, no, o sea, ha sido muy, muy padre. ¿Sí? Qué buena onda, ¿no? Y fue, pues, o sea, la forma en la que lo comentas y la vibra que me irradias es padrísima. Entonces, creo que hay una invitación a la gente, pues, a que se lance, ¿no? Si tienen una idea de negocio, creo que, pues, mi tocayo lo dice mejor que nadie, ¿no? Bueno, ibas a comentar algo, creo. Sí, y lo que iba a decir es, no importa lo chiquito que sea, o sea, lo que comentabas tú ahorita, o sea, nosotros empezamos a competir contra los grandes que estuve, pues, contra Telmex. ¿Cómo le compites al hombre más rico de México, no? Claro. ¿Cómo compites contra él, no? Pues al tú por tú, o sea, ¿por qué? ¿Cuáles son las desventajas de ellos y cuáles son las ventajas de nosotros? O sea, ellos se tardan en reaccionar, yo reacciono inmediatamente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Quiere servicio? ¿Quiere atención? Porque la calidad de la llamada es la misma. Entonces, claro, ¿qué es lo que anda buscando el cliente? Entonces, buscando las desventajas del otro, las fortalezas tuyas, pues al tú por tú te vas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y mira, te agradezco mucho eso porque me irradia mucha esperanza y creo que en esta crisis económica que estamos viviendo, porque no hay otra palabra para describirla. En la otra entrevista platicábamos con gente del sector del e-commerce, ¿no? Y nos platicaban cómo paradójicamente ha crecido de manera exponencial, en un efecto casi contrario, ¿no? A la contracción económica que estamos viendo, pero pues sí recordando que en cada crisis hay oportunidad. Bueno, pues creo que hay una gran oportunidad de reinvención y también de que aparezcan nuevos actores en muchos lugares. Tú comentabas justamente en la pausa que, bueno, parte de los retos que tienen ustedes es esta reinvención, estando en un sector que tiene costos decrecientes, ¿no? Y demás, están reinventándose. Como, ¿hacia dónde ves o cuáles son estos siguientes pasos que tú prevés como emprendedor, ¿no? Sí, de hecho, o sea, como se menciona, la telefonía cada vez va más para abajo. El costo de la telefonía ya es nada, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros y reinventándonos en este medio? Ahorita con la pandemia pues todo el mundo se va a su casa, pero pues el call center, ¿qué hace si tiene que tener a la gente ahí, no? Sí. Entonces, nosotros empezamos, que ya existe, ¿no? O sea, eso ya, lo que te voy a decir, ya existe un conmutador en la nube, un servidor en la nube. Pero pues Telmex no te lo da Axtel, como tu call center virtual, donde mandé a todos a sus casas, pero necesito seguir teniéndolos con telefonía y mandándoles la información del cliente. Entonces empezamos a hacer esto, empezamos a hacer esa reinvención, como bien mencionabas, de apoyar a los call centers que se mandaron a la gente a su casa y que pues desde su casa estén haciendo llamadas, ¿no? Y estén haciendo todo esto. ¿Y qué empezamos a hacer? Oye, bueno, no nada más te doy la telefonía,
¿Qué más necesitas? ¿Te grabo las llamadas? Te las grabo, órale. ¿Quieres que te analice tus llamadas? Te doy una analítica de tus llamadas. Oye, si la gente dijo los buenos días, si le pregunto por su nombre, tal. Entonces te doy un sistema para que tengas analíticas desde la gente que pues no las puedes monitorear porque están en su casa. Entonces, eso es lo que hemos empezado a hacer, darles cosas interesantes a los clientes que las otras compañías no, o que se van a tardar más en hacerlo, ¿sí? Entonces, hay que reinventarse, no puedes quedarte ahí, ¿no? Y aprovechar cualquier cosa que tengas a tu alcance para poderlo hacer. Insisto, no es que nosotros lo hayamos inventado, pero nosotros integramos lo que las otras compañías no dan, y entonces le damos la llave en mano al cliente. Fantástico, pues Tocayo, te lo agradezco enormemente y te mando un fuerte abrazo aquí desde Ciudad de México, un abrazo a Monterrey. Ya está Ricardo López, socio fundador de IP3A Solutions. Vamos a mantenerle puesto el ojo y lo invitamos, por supuesto, en una siguiente ocasión. Por esto ya me voy porque me va a colgar la producción, porque estamos de tiempo, pero soy Ricardo Salas, les agradezco que hayan estado con nosotros. Los espero la siguiente semana en un episodio nuevo de Exponente con más emprendimiento, más innovación y negocios. Vamos a empezar a darle un toque más de emprendimiento digital a este programa y no se olviden que cada 15 días ya tenemos Visión Global, nuestro programa en conjunto con Impact, así es que si quieren ver, echarle un vistazo a lo que está pasando a nivel internacional en emprendimiento y sacar unas muy buenas ideas, no se lo pierdan. Así es que hasta la próxima, que la pasen muy bien. Tocayo, un fuerte abrazo y muchas gracias a la producción de Exponente y de Incu. Hasta la próxima. Incu presentó Exponente, ideas al aire que son negocio. Esta fue una producción de Incu. Derechos reservados.